¿Todo el tiempo hacen estudio todavía, no? ¿Eh? ¿Todo el tiempo hacen esto? Sí. ¿Nosotros? Sí. Ya me hace 24, 24 horas. No dimos todito. Pero ustedes hermano tanto o hay No, 6. Hay mucho. 6. Tenemos cirugía internacional. Vos no te internamos acá en tu casa, vos tienes tu casa es más grande. ya no tenés Te traslado entre la clínica. Sí. Y si necesitas de cirugía, ya está el cirujano. La única manera es Si no, querida. después nada más. Vamos a tratar sus papitas técnicos chiquititos, solo tu ojo para que no. Muy bien, Ya está, ya ni sentiste. Una poquito. mucho. No, así mueve. Ahí nada más quedó. Primera vez que me topo así, ¿no? Para mi socio será. ¿Por qué no? No, casi. No, nosotros. Vas a tener que volver a hacer otro para tu trabajo. ¿Qué más? Después. Porque te salta que vos tenés una pequeña taquicardia por deshidratación, pues. Ah, Y no te sirve presentar en tu trabajo. ya, entiendo. Entonces, pues tu corazón Pero está deshidratado, pues. hay que consultarme con un cardiólogo. No, yo con eso yo te doy la orden y vos ya te puedes presentar el chequeo médico, ya que te vamos a hacer, ¿verdad? Entonces mañana con los análisis, entonces a base de eso, pues ya yo te traigo la inspección médica completo, más presillado por el otro que vamos a hacer el otro. Desde ese momento, los falsos médicos ya no aparecieron. Prófugos de la justicia hasta el día de hoy cuentan con orden de captura. Los dos recorren juntos, doctor. La ambulancia que utilizaban en este momento también es buscada por las autoridades de salud de nuestro país y por el otro lado, por representantes del Ministerio Público. Reitero, ya hay orden de captura para Pablo Cenós y para Freddy López. ¿En qué punto se encuentra la investigación? Pero no solo vamos a hablar de eso, señora. No solo vamos a hablar de eso, señor. AM esta noche revela testimonios de personas que fueron engañadas y de casos que han llegado a la máxima complicación posible. Gente que ha sido trasladada a unidades de terapia intensiva por parte de estos falsos médicos y que murieron por el camino. Nuevas revelaciones esta noche en este trabajo especial de AM detrás de falsos médicos que estafaban en el este del país. Un Clarín tengo una. No, Clarín. No, un Clarín tengo para nuestro viaje. Yo tengo Clarín también. Adrenalina lo que tenés que conseguir. Tengo también. ¿Tenés? ¿Cuánto? Y creo que 4 veces más. No, con eso ya me sirve. Tengo de 10, ¿sí? ¿Tenés de 10? Sí. Me has dado uno. No tiene ningún besito ahí, papá, que no estás. ¿Quieres uno ahí? Dame uno de 10, porque se parece. En total, ¿cuántos medicamentos se le ponen, no? Y te voy a explicar todo después una vez. Ahora le puse el Estrovit, se llama un multivitamínico para que él pueda recuperar la parte electrolítica que perdió, ¿verdad? Ahí está, por eso es amarillo, este grande. Mira. Ahora le voy a poner un Sertal, se llama, que es un antiemético para poder parar ese sudor que tiene abdominal.
Según su hermano, el hermano del médico que ven en este momento ustedes en pantalla, este hombre fue expulsado de la Universidad Nacional de Itapúa, y esto es textual, señora, por haber cumplido con la meta de aplazos que podía tener dentro de la Universidad Nacional de Itapúa. El hombre en este momento se encuentra prófugo junto a Freddy López. Según el hermano, cuyo registro era utilizado para poder operar desde la clandestinidad en algunos casos y en otros no tanto, como el que estamos viendo, el hombre no solo estafaba de esta manera, tenía algunos conocimientos médicos, dice, y luego de haber cobrado un adelanto de 500.000 guaraníes por parte del equipo de AAM, se comunicó con los actores que trabajaron en esta cámara oculta para reclamar la otra parte del pago que no se había realizado. Esta noche el menú de AM incluye, por un lado, el testimonio de Wilfrido Senos, el hombre cuyo registro era utilizado por su hermano Pablo Senos. Él dice ser inocente, sin embargo, van a escuchar y ver ustedes testimonios de pacientes que quedaron con secuelas de por vida tras ser atendidos por estas dos personas, por estos dos falsos médicos. Y en esos testimonios también implican a Wilfrido Senos, que en este momento está cumpliendo guardia en un hospital, y él también está implicado según el testimonio de estos pacientes que quedaron con secuelas de por vida. Vamos a hablar de una persona que ya no pudo jugar al fútbol nunca más por quedar problemas para siempre en las piernas. Vamos a hablar con una persona que perdió a su papá después de ser trasladado en la ambulancia que hasta ahora sigue sin aparecer, esa ambulancia que aparecía en la cámara oculta de AAM. Y también, por supuesto, todo lo que hizo la Fiscalía y lo que dejó de hacer la Fiscalía en los últimos días tras la publicación de esta cámara oculta. ¿Hasta dónde puede llegar la Fiscalía? ¿Cuál es la importancia de que las víctimas hablen? Las víctimas hablaron. Nosotros registramos con el equipo de AAM. ¿Cuánto lo lanzado? Y dame una 500 y después arreglamos. Las 4. 500. ¿Y más o menos cuánto ha gastado todo? Y Los análisis lo que hay que ver, pues. te voy a ver todito lo que va a contar. Debe venir a no me saca, a ver si no nos pasaba para aquí los tíos. A mí ya me acuerdo. ¿Con bailar o No tengo problema, no, si trata de uña grande y de todo. Señora, esta va a ser una noche de revelaciones. En esta edición de AAM vamos a doblar la apuesta respecto a lo que la semana pasada nada más les mostrábamos. La manera en la que operaban de forma criminal estos falsos médicos en el este del país, montando una clínica, vendiendo una supuesta habilitación ya existente por parte del Ministerio de Salud. Autoridades del Ministerio de Salud van a estar con nosotros esta noche para, con documentación en mano, hablarnos de cómo continúa todo este proceso. Pero por el otro lado, bien lo decías, Enrique, y es el elemento principal que vamos a develar en la noche de hoy. Otras personas que fueron estafadas por parte de estos falsos médicos con secuelas absolutamente irreversibles. Así es, problemas que quedan pero de por vida, incluyendo la muerte. ¿Y se acuerdan ustedes lo que habíamos hablado la última vez y mostrábamos en la cámara oculta que los mismos, estas personas que fingían ser doctores, reconocían una muerte de unos días atrás nada más, tras un traslado en una ambulancia? Nosotros fuimos a conversar con una persona cuyo padre falleció tras ser atendido por estas dos personas. Vamos a ver eso esta noche en AAM junto a otros testimonios de personas que fueron estafadas por estas dos personas y ojo, que una de estas personas también involucra a Wilfrido Senos, el hermano de Pablo Senos. Vamos a hacer una pausa, la primera pausa de la noche. Quédense con nosotros porque a la vuelta empezamos una serie de revelaciones con respecto a estos falsos médicos donde de alguna u otra manera aparecen nuevos elementos. Quédense atentos, ya venimos. 20:43, 20 grados en la temperatura, estamos en vivo. Fue fundamental en medio de toda esta historia, Enrique,
cerrar de alguna manera las denuncias inclusive realizadas por la gente. El aporte a través de las redes sociales, a partir de elementos de investigación que nos daban pistas respecto al actuar de estos falsos médicos fue clave como para poder llegar a testimonios que son escalofriantes verdaderamente. Así es, cerrábamos nosotros el domingo pasado diciendo y sorprendidos por la cantidad de mensajes que recibíamos, tanto públicamente en Twitter, etcétera, etcétera, como también en privado, nuestras cuentas de Facebook y los números de teléfono que dábamos al aire. Y decíamos a la gente, si ustedes tienen denuncias, si reconocen a estas dos personas y tuvieron algún inconveniente, que se contacten con nosotros, con la producción. Y así lo hicieron. Hubo gente que denunció, hubo gente que no quiso hablar, pero dijo que estaría esperando eventualmente algún acercamiento por parte del Ministerio Público. Y hubo gente que sí quiso dar la cara y contó lo que ocurrió, con todos los problemas que tuvo posteriormente y las secuelas que quedaron después de ser atendidas por estas dos personas. Para nosotros es fundamental la documentación a la que logramos acceder y esto está a disposición del Ministerio Público y de las autoridades del Ministerio de Salud. Hemos accedido a facturas de las operaciones que realizaban estos falsos médicos. Fíjense ustedes, por ejemplo, en esta factura en particular, muy reciente, abril del 2017, la persona que consulta, que denuncia públicamente esta operación por parte de estos falsos médicos y un traslado con terapia intensiva, menciona este traslado en particular, de casi 5 millones de guaraníes. Así es, un traslado, una ambulancia supuestamente equipada para terapia intensiva. Tenemos nosotros el testimonio, por cierto, de esta persona. Y decir una cosa, el hombre que fue trasladado, abril 2017, el hombre que utilizó la ambulancia para ese traslado con terapia intensiva, está muerto el día de hoy. Falleció esta persona horas después del traslado en esta ambulancia. Y lo que resalta en medio de todas estas historias que vamos a empezar a desarrollar y que vamos a empezar a mostrarles una por una, es la frialdad con la que ambos actuaban, incluso con nuevos pacientes reconociendo que habían tenido episodios de este tipo, diciendo, ya murió, pero murió por viejo. Estaba luego mal, estaba mal. Un detalle más que quería agregar a esto que estamos contando y que van a ver ustedes en el programa de hoy, es que realmente el programa pasado, cuando mostramos nosotros las cámaras ocultas, nosotros nos mostramos todo lo que habíamos documentado. El equipo de AAM documentó cada llamada telefónica que hubo antes del encuentro con estas dos personas y todas las llamadas telefónicas que hubo después. Y van a ver ustedes hoy parte de eso, que no mostramos el domingo pasado. Vamos a hacer un resumen porque el objetivo del programa pasado era dejar que las imágenes hablen solas. Hoy vamos a hacer un relato nosotros de todo lo que vivió el equipo de AAM en Ciudad del Este y también con los actores que participaron de esta cámara oculta. Y van a ver que, por un lado, la forma en que aumentaba el precio, por qué es que sumaba cada rato más medicamentos, porque eso tenía un costo por cada medicamento. Sí, señor. Y también una curiosa persecución que se dio en un momento dado, porque hubo una parte dramática en esta película cuando Freddy López casi descubre que se lo estaba filmando. Posteriormente hubo una persecución que nosotros no mostramos, una rarísima persecución, una muy curiosa persecución. Vamos a ver parte de vuelta hoy de lo que ocurrió después de que el actor se haya retirado de la clínica. Quiero que vean esto porque también nosotros accedimos a una conversación con Wilfrido Senos. Vamos a escuchar un poco más adelante la conversación con Wilfrido Senos, pero quiero que mostremos imágenes de la charla que logró nuestro equipo periodístico con él. ¿Quién es Wilfrido Senos? Es el hombre cuyo registro era utilizado, él trabaja en el hospital regional, en el Instituto de Previsión Social. Así es. Del este del país, y el equipo periodístico de AAM ha conversado con el hermano de este hombre. Él es Pablo Senos, pero hemos conversado con este hombre, Wilfrido Senos, médico, que dice, yo no tengo nada que ver en esta historia, pero esta noche nos hubiera encantado poder tenerlo a Wilfrido. El equipo periodístico de AAM ha contactado con él y él ha dicho que para que se lo reemplace, ya que hoy supuestamente ahora tiene guardia en el hospital, cosa que según los registros del Ministerio de Salud no es real. Su guardia terminaba ayer. Su guardia terminaba ayer específicamente, salvo que una actualización de datos no se haya dado. Vamos a preguntarle a las autoridades del Ministerio de Salud también, porque estos datos hoy son públicos. Uno puede saber qué día le toca una guardia a un médico determinado. Wilfrido Senos nos dijo, no voy a poder ir porque tengo guardia,
y me hubiera encantado, salvo que ustedes me paguen mi reemplazo Sí. de 2,5 millones de guaraníes. ¿Por un día? Por un día. Su salario en total llega a 7,5 millones de guaraníes aproximadamente, pero por esta guardia en particular, él decía que teníamos que pagarle un reemplazo de 2,5 millones de guaraníes. Finalmente, no pudo, dice, conseguir reemplazo para poder llegar hasta aquí. Dijo que de todos modos va a hablar sin ningún inconveniente con nosotros esta noche. Hay personas... Él conversó con su hermano, por cierto. Él habló con su hermano. Él reconoce en esta charla, van a ver ustedes, que él conversó en los últimos días con su hermano Pablo, que está prófugo de la justicia. Él tuvo una conversación con él y ya había corrido, de hecho, un audio en la semana durante la emisión de AM, en el que él decía, sí, es mi hermano, lamento lo que está haciendo, ojalá rinda cuentas con la justicia. Nosotros tenemos testimonios de personas que cuentan que Wilfrido Senos atendía pacientes en el Instituto de Previsión Social donde él trabaja, pero él sugería terminar su tratamiento en doctor en casa. No solamente eso, Wilfrido Senos ha tomado contacto con gente que él sospechaba, lo denunció de alguna manera con el equipo periodístico de AM. Y en un tono de amenaza que quedó registrado en mensajes a los que accedió la producción de AM, Wilfrido Senos se refiere con algo que van a terminar pagando en algún momento. Sí, una amenaza. Una amenaza clarísima. clara por y mensaje, contundente. que está todo registrado también, por cierto. Pero vamos a ir desarrollando por parte. Lo primero de la noche, ¿qué fue lo que pasó y cómo llegamos hasta los falsos médicos? ¿Cómo llegamos? El relato ya esta vez relatado en primera persona por parte de AAM y cosas que no pudimos mostrar o que no mostramos el domingo pasado. Algunas perlitas de esta investigación periodística. Fíjense. Semanas de investigación tuvieron como destino Ciudad del Este. Desde el barrio Santa Ana, falsos médicos, al mando de Víctor Freddy López Miltos, se encargaban de prestar atención personalizada en una ambulancia y sin que el paciente tenga que salir de su domicilio. Amabilidad, cordialidad y disponibilidad inmediata para la atención caracterizaban a Freddy López desde el primer momento. El propietario del servicio iba siempre acompañado de su fiel escudero, Pablo Senos, en lo que parecía una mala representación de Don Quijote y Sancho, pero para jugar con la salud. Primero era un electrocardiograma. Luego se le sumó un problema estomacal. Lo que en principio debía costar solo 200.000 guaraníes fue aumentando con el correr de los minutos. Buen día, doctor Frey. Sí, buen día. ¿Qué tal? Ayer yo te llamé por un pedido de estudio de electrocardiograma. Hoy tengo ya medio diarrea, ya me parece que tengo. Y quería saber si es que podía venir hasta donde estoy ahora. Y voy a ir, no hay problema. Y 200 voy a cobrar con un medicamento y yo te doy. Dale, Y 200 voy a cobrar con un medicamento y yo te doy. dale. Freddy López en todo momento actuó casi de jefe y asistente al mismo tiempo en este procedimiento que se le realizó al paciente y esporádicamente buscaba descomprimir la tensa situación con alguna que otra anécdota. O sea, que yo te voy a contar una experiencia. Me fui en... y yo que soy médico también. Me fui en... Yo que soy médico también. En Encarnación con un amigo tomando TDS. Desayunamos bien, tomamos, llegamos a Encarnación. ¿Sabe qué me agarró? Cólico digestivo. Me deshidraté. 99%. O sea. Pablo Senos Cuevas fue quien en todo momento atendió a nuestro paciente. Escuchó sus latidos, realizó una revisión abdominal y además hizo el estudio del electrocardiograma. Deshidratación, gastroenteritis y hasta un inminente infarto. Una tras otra las probables dolencias iban apareciendo y con ellas también llegaban los medicamentos. Sí, fíjate. Tengo una pequeña arritmia, pero es por falta de deshidratación. Le vamos a poner un Sertal ahora, ¿no? Sertal sí vamos a ponerlo. Yo tengo Sertal. No, y mañana, ¿sabes qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer un análisis completo. Y ahí vemos qué te podemos dar después en combinación.
puede poner un que lo hace. Y ya no es un vinilo, me le va a poner para el dolor. Y la factura iba aumentando bajo la excusa de que los médicos querían cortar la cuestión de raíz. Decidieron aplicar un cóctel de drogas al paciente. Separamos. Vamos a dar sus tapitas técnicas chiquititos. Este es destruido. Destruido. Dame este. Vamos a poner. ¿Qué tengo que estar haciendo tener? Adrenalina no tenés que conseguir. Tengo la verdad. ¿Tenés? ¿Y eso lo que es? Este es un antibiótico que voy a poner para que no tenga más. ¿Qué es lo que? Doctor, pues más mucho que me está poniendo. No, ese Ese fue el último, no mando usted nada, se espera. Pero Segul por allá me pusiste. Senos inició el proceso de la aplicación de la vía, sin guantes, sin esterilizar la zona y la apertura de insumos médicos con la boca sin vergüenza alguna. Medicamento iba, medicamento venía. ¿Cuánto lo calzado? Y dame una 500 y después arreglamos. Guaraníes 200.000 fue el anzuelo para que al finalizar la internación domiciliaria saltara la suma a guaraníes 500.000 para darle forma al precio APUA propuesto por Freddy López. Y 200 voy a cobrar con un medicamento que te da. Y dame una 500 y después arreglamos. Los falsos médicos debían realizar un nuevo control 2 horas después. Al día siguiente, la clínica del doctor en casa era visitada por otro paciente. Mirta Fleitas, esposa de Freddy López, era quien lo recibía y contó con lujo de detalles cómo operaba el lugar. Ah, ¿y tu esposo, doctor? No, él maneja los doctores, él es licenciado. Estamos en un proyecto acá, para abrir la clínica propia. ¿Y tu marido trabaja en el hospital también? Él es más chofer de ambulancia y trabaja en el hospital. ¿Y él no piensa estudiar medicina así? Quiere estudiar, pero primero quiere empezar con su hija. Entonces es un estudio caro. Sí o sí tiene que estudiar y especializarse también. Ah, Pero le va a convenir, ¿verdad? Porque con la salud no se puede hoy. claro. ¿Y la ambulancia es de ustedes, ¿no? ¿verdad? Tiene servicio de UTI para traslado. Un traslado a Asunción, como te dice, cobra 3.000. Paciente normal, un niño 200, dependiendo del paciente. Si el paciente necesita doctor o paramédico, no. Porque doctor es otro precio, paramédico es otro precio, y licenciado no es otro precio. El domicilio de los López, que además era la clínica y un taller de costuras, estaba pensado en grande. Una unidad de terapia intensiva y un lugar donde los pacientes puedan internarse. Sin embargo, las instalaciones se encontraban a medio terminar. El electrocardiograma seguía esperando al doctor en casa. Tras varios minutos de espera, llegó al lugar. Realizó una serie de preguntas al paciente para posteriormente explicar que debían aguardar la presencia de un especialista en cardiología, el doctor Senos. En la conversación, casualmente, Freddy López explica el desenlace fatal en uno de sus traslados realizados. Tengo un paciente de terapia. ¿Qué tenía él? Y tenemos una vieja ya. La conversación continúa con el paciente mientras Freddy López respondía a algunos mensajes en su celular. Por primera vez siente que está siendo observado. Pues está lindo tu consultorio, doctor. Susurrando pregunta si lo están grabando. Bien equipado. Eso es lo importante siempre. Pero al no recibir respuesta alguna, casi automáticamente le pide al paciente su número telefónico para comprobar sus sospechas. ¿Qué número de teléfono tenés? 0973. Los billetes pesaron más en la balanza, así que optó por continuar desoyendo su presentimiento. El paciente se retira de la clínica. No obstante, la inquietud por saber qué tenía entre manos ese hombre que llegó al lugar motivó a Freddy López a saber más. Fue así que Senos utilizó una bicicleta que se encontraba allí y decidió seguir al paciente. Al ser captado por el equipo de AAM, Senos decidió tapar su rostro y huir. Fue la última vez que se supo sobre su paradero. Hoy, a poco más de una semana de estos hechos, Freddy López y Pablo Senos se encuentran prófugos de la justicia. En cámaras,
solamente corroboramos dos situaciones puntuales. Fuera de ellas, la lista de pacientes es interminable. Esa última imagen en la que ustedes veían a un médico que se sacaba la bata, que subía una bicicleta que tenía y que seguía un paciente. Básicamente era porque el único elemento que tenía Senós, Pablo Senós, para saber cuánto dinero le podía sacar al paciente, era ver en qué tipo de vehículo se subía. Claro, dependía de la cara. Pero es que la señora misma reconoció eso. Sí, hay varios precios dependiendo un poco del paciente. Tenemos licenciados, tenemos médicos, depende mucho de la cara del cliente, evidentemente, ¿verdad? Algunos detalles que pudieron ver ustedes ahora en el resumen que no habíamos mostrado anteriormente. Y tiene que ver, por ejemplo, con el acoso al que fue sometido este actor con un teléfono preparado para el caso. Recibía llamadas permanentemente pidiendo que se le haga el giro correspondiente por el monto que debía. La última vez veíamos que habían cerrado con un cualquier 500.000. Sí, lo que tengas. Ese trato apuá que se hizo ahí, no. 750.000 guaraníes fue el monto total. De 200.000 guaraníes por la consulta, esa internación terminó costando 750.000 guaraníes. Y lo último, lo que decía Santiago. Al retirarse, el actor de la clínica, Pablo Senós, se monta en esa bicicleta que estaba allí enfrente y comienza a perseguir al actor que se estaba yendo de la clínica. Sí. Hasta que el actor en el vehículo da una vuelta y termina agarrándole de espalda, y ahí que él se percata que estaba pasando algo y se cubre el rostro y retorna hacia la clínica. Esta noche y en este momento lo que vamos a hacer es empezar a revelar los casos de víctimas de estos falsos médicos. Sí. Porque la Fiscalía ha dicho en un momento en la investigación que no podía imputar por otros delitos, más allá de los delitos que ya habían sido dados a conocer, porque no aparecían las víctimas de Pablo Senós y de Freddy López. Esta noche, sumando nuevos elementos en esta investigación, en AAM vamos a revelar los testimonios de las personas que fueron víctimas de estos falsos médicos. Así es, y vamos a ver también en AAM justamente eso, lo que hizo la Fiscalía, las limitaciones que dice tener el Ministerio Público, agarrándose del propio Código Penal. Porque, ¿qué dice el Código Penal respecto a ejercer la medicina en forma irregular, sin tener registro? Esa sería tipo un límite que tiene la Fiscalía. Y van a ver que la pena para estas dos personas que están prófugas de la justicia es muy baja. Salvo que aparezcan víctimas a hacer la denuncia o que el Ministerio Público acceda a testimonios de las víctimas, entonces ahí sí podría abrirse algo más. Y tenemos a esas víctimas. Tenemos a esas víctimas nosotros. Vamos al primer testimonio. Vamos al primer testimonio. Veían ustedes la factura al inicio, de una factura de un traslado, casi 5 millones de guaraníes. Esta es la historia de esa factura, fíjense. Y mi papá fue internado en el IPS acá en Ciudad del Este. Y le dieron... nos dijeron que teníamos que buscar ambulancia que tenía terapia intensiva, ¿verdad? Y que IPS no contaba con ningún tipo de ambulancia. De ahí que buscamos, no encontrábamos, y después una enfermera de ahí del IPS me llevó junto al señor que estaba ahí afuera pescando prácticamente, ¿verdad? Me presentó y me dijo que que me iba a hacer un buen precio y que me iba a cobrar. Y después yo hablé con el señor, ¿verdad? Le dije por cuánto y me dijo que nos iba a cobrar 3 millones, que él tenía todo, terapia, todo. Y ahí aceptamos, era como que no estábamos consiguiendo ninguna parte, aceptamos, ¿verdad? Mi papá ingresó en la parte de urgencias. Urgencias ya le llevamos mal luego. Y de ahí en urgencia le hicieron la tomografía. Y ahí nos dijeron que sí o sí teníamos que llevar en Asunción, que en IPS acá no había terapia, que necesitaba terapia y acá no había lugar, no había espacio y que no había nada que hacer por él ahí. Ahí le entubaron y nosotros teníamos que virarnos para buscar la ambulancia. Ese ya era nuestro problema de los familiares, ¿verdad? Buscar ambulancia y llevar. Ellos lo único que te dicen, bueno, busquen ambulancia y llévenle. Y ahí la enfermera me dijo, me llevó con él y me presentó, ¿verdad? Y ahí yo comencé a hablar con el señor. Y ahí hicimos el trato y él estuvo ahí esperando a hacer todos los trámites, hicimos. Llegamos ahí y me dijo, tenés que pagarme la hora. Bueno, comenzamos a buscar el dinero
Ahí yo le pagué, le pagamos, era ¿Cuál fue el monto total en que acordaron, digamos? 3 millones, 3 millones. Me pasó 3 millones y medio, ¿verdad? Yo le dije, no, ya es mucho, no tenemos, ¿verdad? Y yo le dije, hacernos más barato, o si no, vamos a buscar a otra persona, otra parte, ¿verdad? Y ahí nos bajó a 3 millones. Y ahí aceptamos, cerramos con él. Ahí le llevamos y él se fue con un muchacho que estaba luego con él, supuestamente digo ya ahora que es un paramédico, ¿verdad? Que trabaja el muchacho dice que trabaja hace 20 años en Fundación TESAI como enfermero, que estaba capacitado, ¿verdad? ¿Qué presentó ante vos? Freddy López, licenciado Freddy López. Durante el camino, ¿verdad? Fuimos conversando y ahí me dijo que él hace poco que compró tipo 3 terrenos ahí en el barrio Santa Ana y que construyó tipo una clínica, ¿verdad? Me dijo, tenemos una clínica, yo estoy haciendo el 4º año de medicina, me dijo, estoy haciendo el 4º año y trabajamos. Entonces tengo gente que trabaja conmigo, inclusive me dijo, mi señora es costurera, hace todos los uniformes para los doctores y todas esas cosas. Así hablamos. Y después sí que me dijo, te voy a hacer la factura, para ayudarte, me dijo, yo sé que todos necesitan estas circunstancias, te voy a hacer la factura yo por 4.800.000 y poco mil. Ahí ese vos vas a recuperar de IPS. IPS sí o sí te tiene que pagar a vos, sí o sí te tienen que reponer. Ahí para que vos puedas cobrarle más IPS, te voy a hacer por ese valor la factura. Ahí le dije, ¿será? Le dije, y sí, me dijo, solo lo que vos me vas a pagar es mi IVA, que serían 400 y algo mil, ¿verdad? Encima. Y yo le dije, yo no tengo ese dinero, ¿verdad? No tengo donde dispongo. No tenía nada, no lo tengo. Ahí donde se iba mi papá, ¿verdad? Estaba ese monitor donde marcaba su pulsación, esa cosa. Y apagaron eso, apagaron. Ahí yo pregunté, ¿por qué se apagó, verdad? Y él dijo, no, ese no es necesario porque tenemos suficiente oxígeno. Y a base de oxígeno nomás ya le vamos a hacer llegar. Y yo le dije, bueno, supongo que saben lo que hacen, ¿verdad? Y ahora que me dijeron que ni siquiera tenías permiso para usar esas cosas, yo me quedo con la pregunta, oh Dios mío, ¿será que, qué sé yo, mi papá ya estaba muerto o le mataron por el camino, o qué sé, no sé qué pensar? Yo pienso, ahora más que nunca pienso eso. De repente sí, no sé, llegamos en IPS y ella nos hizo así la factura y me dijo, me pecheó con el dinero para darle el 400 y poco mil. Le dije, yo no tengo más, le digo, viste bien que apenas juntamos el dinero. No tenemos nada, ni un 100.000. Le dije, tengo un 100.000 guaraní, si quieres te doy ese. Y después cuando volvamos a Ciudad del Este yo te repongo, le dije, yo te doy lo que falta. Yo le di el 100.000 guaraní que tenía, el último que tenía, lo único que tenía. Y le pregunté a mi hermana inclusive si ella no tenía y me dijo, no, yo no tengo nada. Ahí le di el 100.000. Y nos hizo la factura así, rápido, ¿verdad? Y ellos enseguida se largaron de ahí y nos dejaron allá. Mi papá entró en la parte de urgencia, ahí en la parte de reanimación ya entró ahí. Y ahí nomás ya se quedó él. Y ahí nos dijeron los doctores que ahí iba a estar mejor, que su caso era muy grave, ¿verdad? Y que en terapia la de Valde le iban a llevar más. Y después a la tarde nos dijeron que tuvo paro, tipo de 10 minutos por ahí, y que ya no había caso, le reanimaron, pero para estar preparado para cualquier cosa, ¿verdad? Y después de la noche ya, la tardecita por allá, ya falleció. Ese señor Freddy López estaba complicado con toda la gente de ahí del IPS, porque todos le conocían a él. Todos le conocían, hasta así tipo entre cuates, como se dice, trabajaban, se entendían todos. Quiere decir que toda una mafia. O sea que nuestra salud, nuestra vida, no vale nada para esa gente. Te va a devolver el Instituto de Previsión Social, yo te voy a hacer una factura para que te devuelvan después lo que vos estás gastando en este momento, le decían. Le hicieron un traslado en una unidad de terapia intensiva
que ellos decían contaba con la habilitación del Ministerio de Salud, como supuestamente su clínica también contaba con una habilitación del Ministerio de Salud, según ellos mismos se vendían. Pero esta noche nos acompaña para ir compartiendo estos testimonios y poner a disposición también del Ministerio de Salud el director de gabinete del ministerio. Estamos hablando del abogado Jorge Brites. ¿Qué tal, abogado? ¿Cómo estás? Santiago, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Estas nuevas revelaciones respecto a víctimas directas ya de estos falsos médicos, ¿qué podría aportar en medio de la investigación, abogado? Bueno, Santiago, en primer lugar, en honor a la transparencia y al acceso a la información y en respeto al trabajo excelente que ustedes hicieron, quiero hacerte entrega del informe de la Unidad Anticorrupción, sí, con todos los documentos que fuimos juntando a lo largo de esta semana, aclarando por supuesto que la investigación continúa y todos los hechos nuevos que vayan surgiendo van a formar parte después del sumario administrativo que va a ser instruido a la clínica, como también a estas dos personas que operaban realmente de manera criminal. ¿Y qué fue lo que, básicamente, acá veo que hay recetas, que hay firmas de estos supuestos médicos, veo que aparece el registro de títulos, donde obviamente ellos no están, pero ¿qué elementos lograron cotejar y llegaron a juntar de alguna manera en el marco de esta investigación, doctor? Bueno, en primer lugar te comento que el año pasado ellos solicitaron una apertura para dicha clínica ante la Dirección de Control de Establecimientos del Ministerio de Salud. Ellos solicitaron la apertura como una clínica ambulatoria. ¿Qué significa una clínica ambulatoria? Que solamente podían tener consultorios ahí, ¿verdad? Ellos agarran, presentan la solicitud, comentan que van a tener 5 consultorios, solamente pueden realizar atenciones. De ninguna manera una clínica ambulatoria puede contar con ambulancia, ¿verdad? Y en esta solicitud figuran como propietarios de la clínica la señora Mirta Ramona Fleitas, que es la esposa de... La costurera. Así mismo, figura ella como propietaria, figura también como propietario el señor Víctor Freddy López Miltos. El chofer de ambulancia. El chofer de ambulancia, y figura también la doctora Desiree Noemí Sugasti Barrios como regente del local. Y la habilitación médica o el respaldo médico, ¿quién le daba? ¿La doctora? Por supuesto, ella Sugasti figura como regente y responsable médico del lugar. Asimismo también, Santiago, te quiero comentar que todos estos formularios que ellos van acercando a la Dirección de Control de Establecimientos incluye también la nómina de médicos que van a formar parte del plantel de esa clínica. Ellos pasan el dato de 2 médicos y de 2 licenciados en enfermería, que de ninguna manera era este Pablo Senos. Y estos médicos cuyos registros ellos pasaban, ¿sí validaban de alguna manera su vínculo con la clínica? Por supuesto, ellos al comienzo ingresaron la carpeta, eso pasa por la parte jurídica de control de establecimientos, eso fue aprobado ahí porque eran médicos con registro, presentaron el plano de la clínica y posteriormente la gente de control de establecimientos fue a hacer la visita correspondiente para hacer la inspección. Una vez que ellos fueron en octubre del año pasado, se encontraron que la clínica estaba todavía en construcción, estaba en plena construcción, sí, por lo tanto no se pudo llevar a cabo la inspección. Entonces quedaron que esta gente, una vez concluida la obra, iban a solicitar nuevamente una inspección, porque la inspección tiene un costo, para que la gente se vaya. Eso nunca más sucedió. Ustedes, en medio de todos estos trabajos que realizaron, ¿qué constataron respecto a los estudios de Pablo Senos, respecto a los estudios de este chofer de ambulancia, si es que tenía algún estudio en particular, y sobre todo sus vínculos con otros puestos de salud? Porque uno de ellos está vinculado al Instituto de Previsión Social, por ejemplo. Bueno, te quiero dar los nombres de las personas que nosotros encontramos. En primer lugar, Mirta Ramona Fleitas de López, que figura como propietaria en la solicitud de habilitación y es esposa de Víctor Freddy López Miltos, como bien le había dicho. La doctora Desiree Noemí, que es la que figura como regente.
el doctor Wilfrido Carlos Senos Cuevas, que es el registro que utilizaba su hermano, y también está el doctor Nelson López, que en la denuncia presentada por AM de manera física en la unidad anticorrupción, estaba su rostro como parte integrante del staff de médicos. Este médico es contratado del Ministerio de Salud, tiene 2 años de antigüedad y es encargado del puesto de salud de Paranambú del estado de Paraná, de Alto Paraná, perdón. ¿Y ellos ya fueron citados? ¿De alguna manera dieron algún elemento nuevo en esta investigación o no? ¿Cuál es la función de la unidad anticorrupción que se encuentra a mi cargo? Es recibir las denuncias, recoger los elementos, recoger la información y después elaborar un informe y solicitar a la Dirección de Asesoría Jurídica las recomendaciones que nosotros pensamos convenientes, ¿verdad? En ese sentido, vas a ver en el informe que te acabo de entregar, nosotros solicitamos la instrucción del sumario correspondiente por el ejercicio ilícito de la profesión. ¿Por qué decimos ilícito? Porque en el Código Sanitario dice que para poder ejercer la medicina tenés que tener título habilitante y tenés que estar registrado en el Ministerio de Salud, y así también solicitamos el sumario administrativo a la clínica Doctor en Casa por no contar con habilitación. ¿Y este sumario cuánto tiempo podría llevar eventualmente? Y aproximadamente duran 3 meses los sumarios administrativos. Eso puede tener una duración menor. Yo creo que acá tenemos elementos contundentes para que así sea. Y posteriormente el doctor Cristian Benítez, que es el director del sumario, le va a explicar mejor la parte de procedimiento. ¿Y Desiree Sugasti ya fue citada, aportó algo, se habló con ella? ¿O qué es lo que dice respecto a esta clínica donde ella supuestamente es regente? No, esa parte, el testimonio de ella lo va a hacer a través de la dirección de sumario cuando ella sea citada para declarar. ¿Todavía no fue citada? Todavía no fue citada. Nosotros tenemos más testimonios y vamos a ir con Enrique para que nos presente el siguiente testimonio en particular de otra de las víctimas, porque hay varios que aparecieron realmente, hay varios que fueron abordados por el equipo periodístico de AM. Vamos a hacer una actualización de lo que el Ministerio Público está investigando también por otro lado, pero vamos a hablar del caso de Aurora Concepción Duré. ¿Qué es este caso en particular que vamos a compartir, Enrique? Bueno, fíjense, este es el caso de Aurora Concepción, como decía Santiago. Una mujer que estaba siguiendo un tratamiento, de pronto ella cambia de lugar para continuar su tratamiento y cae en manos de estos falsos médicos. Le empiezan a cambiar los medicamentos sin tener ningún conocimiento, además de pedirle una ponchada de plata y hasta hablar de un eventual seguro médico, fíjense. Bajé mucho de peso, cambiándome todos los medicamentos que el verdadero doctor con quien yo seguía tratamiento. Y uno es Freddy López. Sí. ¿Él llegaba acá hasta tu casa? Sí, llegaba. 2 o 3 oportunidades en lo que él vino. Porque antes venía la licenciada, un ayudante, el chofer y el verdadero doctor, que es Aldo Godoy. Y era justamente para la hipertensión y para el corazón, porque soy cardíaca. Sí. Y también para la glicemia. Sí, me cambiaron todos los medicamentos y de ahí inclusive me llegaron a poner 6 litros de suero. A mí, por ejemplo, me tenían que hacer radiografía de bajo vientre, estómago, que no se llegó a consumar. Supuesto análisis de sangre, ¿verdad? Que no se llegó a hacer. Y después otro tratamiento de inyectable y todo medicamento supuestamente que yo necesitaba se ponía dentro del suero para que se vaya con él. Más o menos 1 hora lo que se tardaba. ¿Cuántas veces te pusieron suero? 6. 6 veces. Sí. 6 veces. Para hacer todo aquello que te estoy contando, los análisis, radiografía y todas esas cosas, esto cuesta tanto, ¿verdad? Y entre los medicamentos
porque, bueno, me cambió todo. Y este, por ejemplo, el Amaril, él me cambió, pero este es medicado por un médico de verdad, del Sanatorio Internacional. Te cambió ese y te dijo, ese ya no tomes más, te dio otro. Sí, me dio otro. También supuestamente supliendo al Amaril M, ¿verdad? De un día para otro desapareció, ¿verdad? Pero sí tenía memoria para venir a cobrar su mensualidad. Yo le llegué a pagar todo, 2.500.000. 500.000 en efectivos que le di para que pudieran hacerme todo lo que yo estaba necesitando. Y porque tenía que venir el médico de no sé qué, y, ¿verdad? Ellos que no estaban teniendo ese médico y que ellos tenían que contratar un médico aparte. Enrique, fíjate que operaban haciendo traslados en terapia intensiva, suministrando medicamentos, no tenían un mínimo conocimiento de lo que tenían que hacer porque después aparecían los médicos reales y cambiaban la medicación totalmente a otra cosa. Ahora, lo que nos llama la atención es, esta clínica estaba a la vista de todos. Uno imagina que inclusive había médicos que conocían del operar de estas personas, pero no había ninguna denuncia pública que se haya hecho anteriormente, ¿no? Sí, y fíjate también otra cosa, Santi, el esquema de trabajo es igual al que estamos viendo en este momento en pantalla. Un monto X y después no, vamos a hacer esto nosotros, este es el mejor tratamiento, y van aplicando cosas a la vía, y después te dicen, mira, tu cuenta subió a tanto ahora. 2.500.000 guaraníes en el caso de esta mujer, en el caso de nuestro actor de 200.000 subió a 750.000 guaraníes. Y lo otro, y también creo que ya aprovechando que tenemos acá a gente del Ministerio de Salud, las denuncias coinciden en los dos testimonios que tuvimos recién, que Freddy López, y decía la primera persona que hablaba, podía pasearse tranquilamente por el IPS, cerrar acuerdos con los enfermeros, con los doctores, saludaba a todo el mundo, era muy conocido en el ambiente médico, incluso en el Instituto de Previsión Social, donde trabaja el hermano de su socio, Senos, y él tranquilamente se paseaba por allí y era muy reconocido. Así actúa esta mafia, decía esta mujer, por lo tanto, podríamos hasta deducir que hay de alguna manera un conocimiento de cómo funcionaba públicamente esta clínica. Lo tenemos en línea al doctor Wilfrido Senos desde el este del país. Doctor, ¿cómo estás? Buenas noches para AM. Buenas noches. Doctor, lo primero que quiero preguntarte es, ¿vos en qué centro de salud, en qué hospital haces guardia, prestás servicios? Y ahora mismo estoy en el pabellón de trauma Ciudad del Este. Pabellón de trauma de Ciudad del Este. Ciudad del Este, así mismo, donde yo le comenté a ustedes y ustedes tomaron prácticamente en broma ahí, ¿verdad? De ahí que como si fuera que yo estaba mintiendo en tema de mi guardia. Acá en el pabellón de trauma, eso molesta un poco a mí. Yo fui muy sincero con ustedes y con los periodistas cuando me vinieron a entrevistar acá en Ciudad del Este. Porque Aparte, ahí si me dejan hablar rato, ahí me hacen figurar en la pantalla como yo fui uno de los firmantes para la habilitación de la supuesta clínica clandestina ahí, que es cosa totalmente falsa, ¿verdad? Y eso es falso. a raíz de eso tenemos que tener que accionar judicialmente también por difamación, calumnia e injuria. Yo en ningún momento firmé un documento para la habilitación de esa clínica que ustedes dicen que es clandestina, ahora yo no sé ni qué referencia, ni tuve contacto con esa clínica que ustedes están ahí previamente inculcándome como si fuera que yo sabía todo lo que al accionar de esa gente, Wilfrido, o que tuve un vínculo con esa gente, ¿verdad? Me van a disculpar. Vos podés hacer la denuncia que quieras, es tu derecho. Sí, voy a hacerlo pertinentemente. Escúchame un poquitito. Acá el representante del Ministerio de Salud que está con nosotros hizo referencia a una doctora que firmó por la habilitación de esta clínica en particular. Doctor, decías puntualmente la doctora Sugasti. Asimismo, Santiago, lo que habíamos dicho con relación al doctor Wilfrido Senos es que el número de registro que se utilizaba era el suyo, nada más. Sí.
Así que si el problema es que se mencione Sí, que tu número de pero registro ustedes era me utilizado... mencionaron ahí en la pantalla, figuraba mi nombre como uno de los firmantes, hermanito, por eso entonces se equivocaron, tenés que reconocer que se equivocaron al poner mi nombre y apellido como uno de los médicos habilitantes de esa clínica. Yo no tuve ningún contacto con esa clínica y tampoco firmé ningún documento. Por eso se hace la diferenciación. El registro utilizado era del doctor Wilfrido Senos, por un lado, y por el otro lado la habilitación que se hizo a nombre de estas personas que fueron mencionadas. Pero quiero que te quedes en línea, doctor, porque quiero que escuches este testimonio en particular que queremos compartir ahora, Enrique. Este es el testimonio de otra de las víctimas, un paciente, en este caso también, que se llama Walter López. El hombre jugaba al fútbol y ya no puede jugar al fútbol nunca más tras esta asistencia, entre comillas, médica que recibió. Él involucra a Wilfrido Senos, fíjense. Yo, por ejemplo, yo me accidenté en el año 2012, 10 de julio, ¿verdad? Me trasladaron desde la colonia de Iguazú, la regional. Y cuando eso el doctor Wilfrido Senos estaba de guardia, después de ahí el doctor le dijo a mi mamá que él tiene una clínica aparte que va a hacer el trabajo de precio más accesible para nosotros, ¿verdad? ¿Quién te dijo eso? Y el doctor le dijo eso a mi mamá, el doctor Wilfrido. Pero mi mamá le dijo que el doctor Wilfrido Senos le dijo que no se preocupe, señora, que nosotros le vamos a tratar bien a su hijo. Y me llevaban a la clínica, cuando eso tenían su clínica ya en 8 Vanguardia. Funciona en una farmacia y ahí dentro tienen su clínica. Y era que me atendieron. El doctor Wilfrido me llevó y estaba su hermano que él también no sé si actuaba como doctor o como enfermero, pero él me atendió ahí cuando eso, yo me acuerdo de eso. ¿Te acuerdas el nombre? Sí, de Pablo Senos sí me acuerdo, perfectamente. Tengo inclusive algunas frases donde él me dio para, no sé si, para siempre acordarme, eso para que yo pueda estar más fuerte, me dijo. Pero no me sirvió eso. Luxación de rodilla, de rotura de todos los ligamentos, cruzado, anterior, posterior, colaterales, menisco, todos rotos. Pero se equivocaron, el doctor Wilfrido se equivocó como profesional, se equivocó porque él no me hizo los estudios correspondientes. Si es que él me hacía los estudios correspondientes, yo no iba a estar así. Capaz en la misma noche cuando yo me accidenté, me habían puesto bien otra vez mi rodilla ahí dentro. Pero ahora, por ejemplo, pasaron 72 días para que yo pueda poner bien otra vez mi rodilla. Yo me accidenté en 10 de julio, yo me tuve que ir en San Lorenzo para hacer la cirugía. Prácticamente se escondió de mí, porque yo le busqué, yo quería hacerle las preguntas, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué no me solucionaron? Pero yo nunca más le encontré a él. Yo la última vez que le encontré a su hermano, él me llevó supuestamente con el doctor ese que me atendió, el Gustavo Kiwi. Voy a decir su nombre porque me acuerdo bien, Gustavo Kiwi, no sé si es Kiwi o Diwi, no sé cómo es su apellido. Pero él era que supuestamente le llamó a Pablo Senos y le dijo para que un colega de él que me iba a atender en Franco. Yo le llevé mi resonancia magnética ahí y el doctor de Franco me dijo que mi rodilla estaba un desastre. Yo me interné en la clínica donde me derivó Wilfrido Senos y aproximadamente más de 22 días. Sí me llegaron a operar ahí, de tibia y peroné, pero eso para mí no me interesaba tanto mi tibia y peroné como que es mi rodilla. Porque ahora yo, por ejemplo, no puedo hacer fútbol, nada, no puedo ni correr. Y yo, por ejemplo, no puedo hacer más deporte. Eso es lo que más me duele. No, eso es lo que más me duele. Hasta ahora cuando me acuerdo las palabras del traumatólogo ese de Franco, cuando me dijo, por ejemplo, ahí me quedé destrozado ahí. ¿Qué te dijo? Me dijo, Walter, olvídate del deporte, vos serás. Correr, por ejemplo, para mí es algo imposible. Porque siento dolor también muchas veces cuando me muevo fuerte, porque tengo todavía mi platino que me pusieron ellos. No sabemos si ese platino era nuevo o alguien que usó, no sé, no sabemos si es usado o cómo fue también. No tengo esa capacidad económica, por ejemplo, para contratar a un abogado, por ejemplo.
somos familia de escasos recursos. Por esa razón no pudimos acceder a ninguno de esos. Wilfrido, ¿conoces este caso? Me recuerdo perfectamente del compañero, ahora sí le ubico. Es un paciente que ingresó acá en el pabellón de trauma. Tuvo una lesión importante de miembro inferior por accidente de moto, ¿verdad? Paciente sin casco, sin chaleco reflector y en zapatilla, ingresando acá en el pabellón de trauma. Sí. Se constató fractura en la radiografía de tibia y peroné. Posteriormente, los pacientes con fracturas de primer grado, o sino pacientes con fracturas que no sean complicadas, con fracturas expuestas, se realiza férula, analgesia y se le indica analgésico para que venga a consultar con el traumatólogo para programar cirugía. Sí. Este señor, me pidieron, su madre me pidió mi número por cualquier cosa para consultar conmigo. Al día siguiente me llama y consulta conmigo, a lo cual yo le digo que ellos tienen que consultar con especialista traumatólogo. ¿Dónde consultó con vos? Porque él dice que vos lo llevaste a una clínica diferente. En el kilómetro 8 que tenía. ¿Dónde? En el consultorio en el kilómetro 8. ¿Tu consultorio privado? Sí, señor. En mi consultorio privado del kilómetro 8. ¿Y vos seguís Él teniendo...? me llamó y se presentó junto a mí para consultar. ¿Vos seguís teniendo ese consultorio privado en el kilómetro 8? No, ya cerré ese consultorio porque estaba presentando los papeles como corresponde, pero se me iba a alargar mucho, era pesado el alquiler y tuve que desalquilar. O sea que estabas operando en ese consultorio sin autorización del Ministerio de Salud. Yo presenté mi mesa de entrada en la municipalidad para poder habilitar, estaba pintando, trabajando ahí para poder arreglar como corresponde y presentar eso al ministerio. Bueno, pues no ya hay estaba, ninguna clínica clandestina, así como ustedes quieren decir. Pero ya está, la clínica clandestina es la de tu hermano. Son cosas diferentes, ese me parece. ya en el otro local. Son cosas, me parece que son cosas diferentes. No soy ningún Wilfrido. una persona. Wilfrido. No me querés, no vaya a querer involucrarme en algo que no es. Wilfrido, escúchame bueno, un poquitito. Escúchame, te digo Wilfrido, que este señor consultó conmigo. Posteriormente, escúchame, bájale un poco el volumen a Wilfrido, por favor. Bájale el volumen a Wilfrido, que me escuche porque tengo que hacerle una pregunta. Y si no me dejas hablar, en todo caso las explicaciones no me vas a dar a mí, le vas a dar a la justicia. Pero te quiero preguntar primeramente, Wilfrido. ¿Vos le llevaste a este hombre para atenderle a una clínica que no o a un consultorio tuyo que no contaba con habilitación en el kilómetro 8? Claro, esa clínica era una clínica, ya tenía todo ya registrado, todo su documento, con un médico cubano ya trabajaba en ese lugar. Pero vos me estás diciendo que recién y ahí en tenía... el kilómetro 8 era que yo tenía mi consultorio, solo era consultorio. Uno alquila nomás el consultorio para poder trabajar. Y la clínica era de un cubano médico que tenía supuestamente ya los documentos habilitados por el ministerio. Que tenía supuestamente. Sí, supuestamente. Yo no iba a estar pidiéndole los documentos como corresponde, ¿verdad? ¿Y cómo si es tu responsabilidad llevarlo a un lugar que está habilitado? No, solamente es consulta mío. Yo no hice ni una cirugía, es consulta. ¿Vos sabés lo que es consulta y una cirugía, un procedimiento quirúrgico? No, yo sé perfectamente, pero acá estamos hablando de un hombre que hoy quedó sin la posibilidad de jugar al fútbol. Meterme a algo que no es. No, acá y él consultó con el traumatólogo especialista, el doctor Hiwi. Le evaluó y le constató que tenía una fractura de tibia y peroné y le programó la cirugía. Y vos, de los... Y la lesión de la rodilla, evidentemente eso no se evalúa con la radiografía. Y nosotros lo que le hicimos fueron las férulas. Posteriormente, en la cirugía, te comento bien, la cirugía yo le asistí al doctor Hiwi, inclusive yo no le cobré ni mi honorario de ayudante al doctor Hiwi, le hicimos precio hospitalario por ser una familia humilde. Va a ser ni poquísimo se le cobró a ese señor. Ni apenas la prótesis prácticamente el doctor Hiwi le cobró, ni su honorario tampoco no le cobró. Y se constató intraoperatorio, se constató que tenía lesiones de ligamento cruzado.
con el examen físico, por lo cual entonces se le pidió una resonancia magnética. Y esa orden de resonancia magnética se le entregó, inclusive el doctor Kiwi le explicó bien a los familiares que tenía una lesión importante a nivel de rodilla, y es la rodilla, opera otro especialista en rodilla. No cualquier traumatólogo opera rodilla, es una especialidad aparte. Wilfrido. Y entonces el doctor Kiwi también le recomendó que es posible que se opere en el Hospital Nacional de Itagua. Eso no te quería comentar, ¿verdad? Para que sepan bien la información. Bájenle el volumen, por favor, porque este señor no escucha. O en todo caso, díganle que conversemos, que hablemos, porque así va a ser difícil, Wilfrido. Si vos, querido Wilfrido, no me escuchás y no me respondés lo que te pregunto, esto se va a convertir en un monólogo de tu parte donde las preguntas puntuales no van a ser respondidas. Entonces, por el amor a un Dios, te pido que por favor me escuches. ¿Me estás escuchando? Dale, pregúntame. Wilfrido, ¿vos te presentaste ya a la fiscalía para denunciarle a tu hermano porque usaba tu registro? ¿Cómo le iba a denunciar a mi propio hermano? Es imposible, mi hermano. Pero usaba un registro que no era suyo. Usaba tu registro y lo hacía de manera irregular. ¿Cuántas indicaciones tenés firmadas por mi hermano con mi número de registro? ¿Cuántas indicaciones tenés? ¿O solamente el electrocardiograma tenés? No, y eso es lo que vos tenés que acercarte a mirar en la fiscalía. Yo te pregunto a vos, ¿verdad? En todo caso, si me... Vos sos el periodista serio que hiciste la investigación. ¿Cuántas indicaciones tenés firmadas? Vos lo que tenés que hacer es, sea una firma o sean 1000 firmas con tu registro, acercarte al Ministerio Público y decir, yo no estaba participando de este negocio, porque más allá que sea tu hermano, este hombre estaba estafando con tu registro, Wilfrido. ¿O a vos no te preocupa que haya gente que estaba siendo estafada, cuya salud estaba en juego, gente que murió por el camino? Y hoy compartimos testimonios. ¿Tu registro era utilizado? Eso fue el doctor, supuesto doctor Freddy, lo que acompañó a ese paciente que murió, no mi hermano. 1. 2, ya mis abogados se pusieron a la comunicación con la gente del Ministerio Público y dijeron para que vea una fecha para que yo me pueda presentar y hablar correspondiente a lo que ellos me quieran preguntar, sin problema. Las veces que el Ministerio Público me pregunte o me tenga que presentar, con mil gusto yo estaré presente ahí. La fecha y la hora que ellos quieran. Y mis abogados se pusieron ya en contacto con ellos. ¿Quién es tu abogado, Wilfrido? Es la doctora Mirta, el apellido. Si no me equivoco, Alvarenga. Mirta, si no te equivocas, Alvarenga. ¿Y ella ya habló con quién fiscala? Ella no me recuerdo el nombre de la fiscal, pero sí se acercó ya la gente de la fiscalía y ya me pusieron a disposición. Cuando ellos quieran, nomás yo me puedo acercar a la hora que quieran, sin problema. Bueno. Como yo le había dicho a ustedes también, que yo estoy a disposición del Ministerio Público a la hora que quieran. Y demostrar, como así también se puede demostrar con el circuito cerrado, que en ningún momento yo me acerqué a ese lugar ni conozco ese lugar. ¿Vos no conocías el lugar donde tu hermano operaba en esa clínica clandestina? No conozco, sinceramente no conozco ese lugar. ¿Cuándo y fue eso se puede observar en el circuito cerrado, que en ningún momento yo llegué a ese lugar. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con tu hermano Wilfrido? Posterior a tu programa del domingo a la noche de 8:30. Bueno, Wilfrido, una última cosita antes de dejarte a fin de aclarar las cosas. Sí. Vos tenés una esposa que también es médica. No, yo tengo a mi esposa que tiene otro oficio, no es médica. ¿A qué se dedica? ¿La enfermería? Ella está practicando y va a empezar a estudiar la parte de instrumentación. Ya, mira lo que está al aire, si tenés un televisor ahí cerca, operando una... Ella no está operando en ese momento, ella solamente está instrumentando ahí. Operando... Un segundito, bájale el hacer. volumen a este señor, por favor, vamos a hacer las cosas en orden. Operando una hidrocolecito, no sé si se lee así, aguda, con mi amor. Otra foto, por favor, que también tenemos, que queremos compartir con Wilfrido. Buen equipo quirúrgico, dice en la fotografía. Esto está, es público de la propia red social
del doctor Wilfrido Senos, acompañando a la niña de mis ojos en el curso de estética, Foz de Iguazú, es la persona que la acompañaba precisamente en esa cirugía, y una tercera fotografía que queremos compartir para preguntarle básicamente cuál es la especialidad de la novia o la esposa que la acompañaba a estos procedimientos quirúrgicos también, para ver si tiene algún tipo de especialidad o formación para estar en estos procedimientos quirúrgicos. Podemos poner la tercera, aquí está. Trabajando con mi princesa hermosa, te amo mi vida, sos mi luz. ¿Qué tiene que ver con la medicina ella, doctor? Ella está conmigo siempre en cualquier procedimiento quirúrgico, siempre observando y trabajando conmigo a mi lado. Las veces que está ahí, a veces me pasa algunos hilos, y eso con acompañamiento de la licenciada, está en quirófano y está acompañándome siempre. Y si eso es pecado, todos tenemos que ir presos, mi amigo. Le voy a preguntar un poco al doctor Brites si esto está permitido. Dice, me acompañaba nomás, no es médica ni licenciada, pero me pasaba algunos hilos nomás, y si es por eso, todos tendríamos que ir presos, dice el doctor. Y está totalmente mal. Para poder ingresar a una sala quirúrgica, el médico tiene que cumplir con todos los recados correspondientes, ¿verdad? No veo con buenos ojos que una persona que no está capacitada como para ingresar o hacer ese tipo de procedimientos esté acompañando en toda la cirugía que él dice hacer. Bueno. Doctor Wilfrido, ¿algo que quiera decir? Y como el representante le había dicho, ¿verdad? Creo que no entendieron, no escucharon, que siempre estaba acompañado por la licenciada titular de quirófano. Ya. Pero es la encargada del quirófano para poder participar. Bueno, para pasarte los hilos. Claro que sí. Gracias, doctor, muy amable. Dale, amigo, dale. Doctor Wilfrido Senos. ¿Qué más tenemos, Enrique? No, hay que saber primero, Santiago, además, si es que él conversó efectivamente con su hermano, digamos, si es que le preguntó en algún momento si conoce su paradero o no, porque podría aportar algo a la investigación. 21:40, ya venimos. Bueno, abogado, definitivamente hay muchos elementos nuevos que van surgiendo, y yo me imagino que esta historia va a continuar bastante con los testimonios que hoy se dan a conocer. Eso está a disposición de ustedes. Y también con estas nuevas herramientas y nuevos elementos. Yo creo que más allá de que sea su hermano, Wilfrido tiene una responsabilidad importante, que es deslindar cualquier vínculo con un hombre que usaba su registro nada más y nada menos. Y además, lo que hablábamos hace rato, lo de dónde hacer consultorio, no es una cuestión tan ligera, creo, doctor, ¿o sí? Así mismo, no es que vos te vas y le alquilás un consultorio y entras a practicar la medicina. Cualquier consultorio habilitado, al realizar cualquier tipo de modificación, tiene que informar a la Dirección de Control de Establecimientos, incluso si hay un cambio o una nueva incorporación en sus recursos humanos. Correcto. Doctor, gracias por acompañarnos. Santi, si me permitís una cosita última, te quería decir que dentro del Ministerio de Salud nosotros ya llegamos también a varios casos como estos. O sea, gente criminal realmente existe por todos lados, pero también ejercemos ese tipo de controles, ¿verdad? La Unidad Anticorrupción trabaja cuando tenemos una denuncia o cuando tenemos la convicción de que hay un hecho de corrupción en alguna parte del Ministerio de Salud. Pero independientemente a eso, las demás direcciones también funcionan. Yo te traje aquí una estadística del año 2016 de los sumarios que se realizaron a las clínicas clandestinas por la Dirección de Establecimientos de Salud Afines y Tecnología, 41, por la Unidad Anticorrupción, 11, y después están también farmacias, laboratorios, etcétera, que el Ministerio de Salud ha sancionado, y la multa total que se recaudó fue de 311.546.680 guaraníes. Correcto. Y te traigo un gráfico de la Unidad Anticorrupción que se encuentra a mi cargo, de todas las denuncias que fueron procesadas. Te comento también que esta unidad pasa a depender de la Dirección General de Gabinete en el año 2015. Fue creada en febrero de 2013 en el Ministerio de Salud y no había ningún registro de actividades anteriormente. O sea que este no es un caso aislado, digamos. No había ningún registro de actividades anteriormente en la Unidad Anticorrupción. Hoy la Unidad Anticorrupción
tiene 290 casos, de los cuales tenemos acá que 18 son por falta de habilitación y también tenemos 24 de registros y títulos falsos de profesional. Gracias, abogado. Por nada, muy amable. Enrique, vamos con vos. Gracias, señor. Está con nosotros nuestro compañero Ricardo Alderete del equipo de AAM, justamente para hablar de la otra investigación por parte del Ministerio Público. Ricardo, ¿qué hizo la Fiscalía hasta ahora y qué dejó de hacer la Fiscalía y por qué? Bueno, eso es lo que queremos hacer, un pequeño recuento, digamos, cronológico. El primer material mostraba cómo se llegó a esto y ahora queremos hacer un recuento cronológico de qué pasó a partir de que se descubrió eso, a partir de la primera denuncia que llegamos a realizar ante el Ministerio de Salud. Ese viernes 29 sería específicamente, tenemos las placas para mostrar y poder ir viendo, haciendo un recuento de las denuncias en sí. Bueno. En cronología de los hechos, 4 puntos puntuales, ¿verdad? Viernes 26, que el Ministerio de Salud toma conocimiento del caso. Al día siguiente, el sábado 27 de mayo, la Fiscalía ya de Ciudad del Este toma conocimiento del caso, ya habiendo recibido la denuncia del propio Ministerio de Salud, llegando hasta Ciudad del Este. Entre ese sábado y domingo es que ocurre la fuga de Freddy López y Pablo Senós. Ellos allanan el domingo 28 de mayo la clínica ya sin encontrar a los presuntos médicos y solamente encontrando... Un punto ahí, Ricardo. Sí. Ese domingo 28 a la mañana fue el allanamiento. Exacto. Y a la noche recién nosotros emitimos el programa. Es decir, nosotros ya pusimos a conocimiento del Ministerio de Salud y de la Fiscalía. Ellos sabían lo que ocurría antes de la emisión del programa. Exactamente. Específicamente desde el viernes ya el Ministerio de Salud sabía, tenía conocimiento del caso. Al día siguiente ya la Fiscalía sabía del caso por denuncia del propio Ministerio de Salud. Sí. Y existe ese tiempo ahí al aire, ¿verdad?, donde toman conocimiento también Pablo Senós y Freddy López en que conocen el caso, que iban a ser expuestos ante eso ya el domingo y se dan a la fuga, ya no se les puede encontrar cuando se realiza el allanamiento. La siguiente placa es, ¿qué hizo la Fiscalía hasta ahora? Sí. A partir de esas denuncias, a partir del allanamiento, imputaron a Freddy López y a Pablo Senós, también hay orden de captura. Serían las cosas que hizo la Fiscalía hasta ahora. Después de eso también, el lunes, el equipo de Algo Anda Mal llegó hasta Ciudad del Este presentando la denuncia ya formal y en presencia a la fiscala de turno. Así que en este momento tienen todos los documentos del programa y la documentación adecuada desde que se inició a recabar la información. Este es un punto importante a entender, Enrique, porque ¿qué es lo que no puede hacer la Fiscalía en este caso? Porque son intocables. Estos médicos, supuestos médicos, son intocables. ¿En qué sentido? En que no existe tipificación en el Código Penal respecto al ejercicio ilegal de la medicina. Es decir, ellos no pueden ser denunciados o imputados por ejercer ilegalmente la medicina porque no existe en el Código Penal esta tipificación del caso. Entonces, ¿con qué elementos se puede, digamos, sustentar una denuncia? En la siguiente placa estamos con estafa, ¿verdad? Que sería uno de los puntos de los que se puede agarrar al Ministerio Público para incriminar a estos supuestos médicos. La pena privativa para estos son de nada más y nada menos que 5 años. En caso de que se pueda extender o hacerlo grave, serían 8 años, pero sin embargo en este caso no hay tampoco una tipificación de cuál es la gravedad del caso. No existe eso. También podría ser por lesión corporal en el ejercicio de funciones públicas. Esta pena de privativa de libertad llega también a 5 años, más de eso no se extiende. Entonces, eso es lo que queríamos también poner en Claro, que en al no existir esa figura en el Código Penal, lo que se necesitaría es, bueno, de alguna manera, agregar esa figura posteriormente en el Código, pero lo importante es que aparezcan las víctimas, cosa que, digamos, nosotros ya tenemos testimonio de esas víctimas, porque ahí sí podría extenderse a algo un poco más grave que 5 años de cárcel, digamos, Claro, ¿verdad? claro, ya existiendo la denuncia formal de las víctimas mismas, ¿verdad? Que es lo que pedía también la Fiscalía de Ciudad del Este. Correcto. Ricardo, un capítulo que es llamativo dentro del marco de las repercusiones. Hubo una carta escrita por el propio ministro de Salud al fiscal general en la semana. Exactamente. El miércoles 31 de mayo, el ministro de Salud, Antonio Barrios, emite una carta remitida justamente al fiscal general del Estado, quejándose más o menos de la forma en que actuó la Fiscalía, la fiscala de turno, Zunilda Martínez, desde ese sábado en que ella recibe la denuncia y por alguna curiosidad, algún motivo, ella no actúa en oficio, en orden, inmediatamente para o allanar la clínica o buscar información respecto al caso, ¿verdad? Y eso es lo que el ministro de Salud reclama en la carta que le emitió el miércoles 31 de mayo. Bueno, y dejando constancia también que, digamos, una vez que se cierra la investigación de AAM y se conoce del caso, ya las dos instituciones estaban en conocimiento de lo que estaba ocurriendo. Así mismo. Muy bien, Ricardo, muchas gracias. Excelente trabajo, señor. Con estas imágenes hacemos una pausa. Las fotografías que revelábamos recién del doctor Wilfrido Senós junto a su princesa en plena sala de operaciones, en pleno quirófano, realizando procedimientos. Él dice, sí, ella me acompañaba siempre, me pasaba el hilo. ¿No le ves pasando un hilo ahí? No.
En realidad no le veo pasando ningún hilo, pero confiemos en lo que dice el doctor Senos y a ver si finalmente esto es probable, es posible que uno, digamos, dentro de sus relaciones amorosas termine llevando a un quirófano, nada más y nada menos. Hacemos la pausa, venimos en breve, últimos minutos del programa, ya estamos de vuelta. Tenemos un par de minutos finales y estamos con el abogado Cristian Benítez, director de sumarios del Ministerio de Salud. ¿Qué tal, abogado? ¿Cómo estás? Buenas noches, Santiago. Gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Dos cosas bien puntuales que quiero preguntarte por una cuestión de tiempo, abogado. Lo primero, ¿por qué la carta del ministro al fiscal general del Estado? Es una carta bastante interesante por parte del ministro en relación a la urgencia que se había solicitado las medidas ante el Ministerio Público. Nosotros notamos un poquito una respuesta un poco tardía parte del ministerio y es capaz, esa fue la preocupación del ministro. El abogado, o lo que ustedes plantean, mejor dicho, es que la intervención se podía haber hecho de inmediato posterior a la denuncia. Claro, hay una denuncia de por medio, hay un pedido de allanamiento, hay un requerimiento fiscal que pide para hacer un allanamiento dentro de un horario nocturno, que es la excepción para un allanamiento diurno, que es de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Ella pudo haber tomado las medidas pertinentes en el caso, ¿verdad? Y lo último, abogado, por una cuestión de tiempo, repito esto, ¿existe alguna forma, con todos los antecedentes que tienen ustedes, que nos mostraba también el abogado Jorge Brites, de tener una aplicación o en la página del Ministerio de Salud o en algún lugar en particular una guía de proveedores y de prestadores de servicios donde yo pueda entrar y decir, el doctor Wilfrido Senos o Pablo Senos, si es que fuera médico, tienen tal especialidad, se recibieron en tal lugar o estas son las clínicas que están o no están habilitadas? ¿Eso es público? ¿Se puede ver en algún lugar o no? En ese sentido se está trabajando para llegar al llegar a un estado público, como es la transparencia que le caracteriza a esta administración, de poner a conocimiento tanto los profesionales, sus registros y si se encuentran habilitados o no dentro de la profesión médica, ¿verdad? ¿Se está trabajando dentro de eso? Se está trabajando, esto que lleva un proyecto que no es de la noche a la mañana, se tienen que crear sistemas, cargas, ¿verdad? Y enlazar de una forma con el sistema público para tener el acceso para con la sociedad, ¿verdad? Por último, esto sí ya de verdad, esto que mostrábamos en la fotografía, ¿se puede hacer regularmente? Un médico puede llevar a su novia, por ejemplo, algunos hacían chistes y decían no te vas a ir a operar si es que no me llevas con vos, pero esto se puede hacer en la práctica de la medicina y él dice de manera regular, me acompaña siempre para pasarme los hilos, por ejemplo. Bueno, acá lo interesante hay que ver primero si esta señora está habilitada como instrumentista o no. Podría haber entrado, hay una responsabilidad de quién es el jefe de la cirugía. Controla quién está en el quirófano, cardiólogo, anestesiólogo, instrumentista. Entonces este médico que ingresa a la cirugía sabe cuál es su equipo, sabe si están habilitados o no. ¿Se puede hacer una investigación entonces al respecto? Se puede abrir, se va a abrir y no va a quedar así. El Ministerio de Salud se caracteriza por la transparencia y esto, al tener conocimiento, esto se toma ahora, inicialmente el día lunes, mañana, seguramente se van a tomar las medidas del caso. Gracias, abogado, muy amable. Señores, nos vamos por una cuestión de tiempo. Vamos a continuar el próximo domingo con más de AM. Ya viene Telefútbol, empató por Colombia. Estamos de vuelta el próximo domingo. Buenas noches.